Una niña de 10 años detuvo una estafa de $250 millones con una sola frase. En un ático de lujo suspendido sobre el horizonte de Madrid, un poderoso empresario estaba a punto de firmar el acuerdo más importante de su vida. Sus asesores lo rodeaban, fascinados por la promesa de riqueza y prestigio histórico. Sobre la enorme mesa de caoba descansaba un antiguo documento escrito en elegante árabe clásico, sellado con un emblema aparentemente auténtico. Todo parecía perfecto. Todo parecía destinado al éxito. Pero en un rincón de aquella inmensa residencia, casi invisible para todos los presentes, una niña sostenía con fuerza un viejo diario de cuero desgastado. Su nombre era Sofía Navarro. Tenía apenas 10 años. Y era la hija de la empleada doméstica. Nadie había ido allí para escucharla. De hecho, nadie quería siquiera notar su presencia. Su madre, Lucía Navarro, se lo había repetido antes de entrar. Quédate tranquila. No molestes a nadie. Pasa desapercibida. Sofía había asentido. Era algo a lo que ya estaba acostumbrada. Los adultos importantes rara vez prestaban atención a una niña vestida con un sencillo vestido azul desgastado por los años. Mucho menos si era hija de la mujer que servía el café. El ático parecía otro universo. Desde los enormes ventanales podía verse toda la ciudad extendiéndose bajo las nubes. Las avenidas brillaban bajo el sol de la tarde. Los coches parecían pequeños juguetes. Las torres modernas se alzaban como gigantes de cristal. Allí arriba el aire olía a cuero caro, mármol pulido y perfumes exclusivos. Muy diferente al pequeño apartamento donde vivían Sofía y su madre. Lucía se movía por la sala con la discreción de quien lleva años trabajando para personas adineradas. Servía agua. Retiraba vasos. Ordenaba documentos. Todo con movimientos silenciosos y precisos. Pero Sofía conocía a su madre demasiado bien. Podía ver el cansancio oculto detrás de su sonrisa profesional. Podía ver la tensión en sus manos. Lucía trabajaba 2 empleos desde la muerte del padre de Sofía. A veces apenas dormía. A veces llegaba tan agotada que se quedaba dormida sentada en el sofá. Y aún así nunca se quejaba. Lo hacía por ella. Siempre por ella. Sofía apretó contra su pecho el viejo diario de su bisabuelo. Aquel libro era su mayor tesoro. Las páginas estaban llenas de notas, dibujos y observaciones históricas escritas por Miguel Navarro, un reconocido historiador y lingüista que había dedicado su vida al estudio de documentos antiguos. Cuando Sofía era pequeña, él le había enseñado algo muy importante. Los objetos cuentan historias. Ella nunca olvidó aquella frase. Mientras los demás veían papeles viejos, monedas antiguas o manuscritos olvidados, Miguel veía pistas. Detalles. Verdades escondidas. Y había enseñado a Sofía a hacer lo mismo. Los hombres reunidos alrededor de la mesa parecían pertenecer a otro mundo. Trajes impecables. Relojes de lujo. Zapatos brillantes. Hablaban de cifras imposibles. Millones. Inversiones. Propiedades. Negocios internacionales. En el centro de todos ellos estaba el anfitrión. Don Alejandro Alvarado. Un empresario multimillonario conocido en toda Europa. Era un hombre elegante de cabello gris cuidadosamente peinado y una mirada profunda que transmitía inteligencia, pero también tristeza. A pesar de toda su riqueza parecía cargar un peso invisible sobre los hombros. Escuchaba atentamente a los presentes mientras observaba el documento sobre la mesa. Aquel documento representaba algo muy especial para él. Una conexión con la historia de su familia. Una oportunidad única. Una herencia que creía perdida. Entonces llegó el invitado principal. Eduardo Salazar. Alto. Seguro de sí mismo. Cabello plateado. Sonrisa impecable. Entró en la sala llevando un maletín de cuero negro. Se movía como si todo le perteneciera. Como si ya supiera que había ganado. Don Alejandro, amigo mío, dijo con una sonrisa impecable. Todo está listo. Su voz era suave y persuasiva. Casi hipnótica. Pero cuando sus ojos se cruzaron con Lucía y luego con Sofía, algo cambió. Su sonrisa se volvió más fría. Más arrogante. Las ignoró inmediatamente. Como si ni siquiera existieran. Lucía bajó la mirada y continuó trabajando. Sofía permaneció en silencio. Ya estaba acostumbrada. Uno de los socios de Eduardo observó a la niña y murmuró a otro hombre. ¿Quién trae una niña a una reunión como esta? El otro soltó una pequeña risa. Supongo que no podía pagar una niñera. Ambos sonrieron. Sofía sintió como sus mejillas se calentaban. Las palabras dolían.
pero recordó algo escrito en el diario de Miguel. La dignidad es una fortaleza. No permitas que las palabras de personas pequeñas derriben sus muros. Respiró hondo. Y permaneció erguida. Sin bajar la cabeza. Sin responder. La reunión comenzó. Eduardo abrió su maletín. Sacó gráficos. Contratos. Fotografías. Y finalmente presentó la joya de toda la operación. Un antiguo pergamino amarillento. Lo desplegó cuidadosamente sobre la mesa. Todos los presentes se inclinaron hacia adelante. La emoción era evidente. Señores, anunció Eduardo. Este documento cambia absolutamente todo. Las miradas se fijaron en el pergamino. El silencio dominó la sala. Y mientras todos observaban fascinados aquella supuesta reliquia histórica, Sofía comenzó a notar algo extraño. Algo que nadie más parecía ver. Sofía entrecerró los ojos. Desde su rincón podía ver perfectamente el pergamino extendido sobre la mesa. Los demás observaban el documento con admiración. Ella lo observaba con curiosidad. Y había una enorme diferencia entre ambas cosas. Eduardo Salazar continuaba hablando con absoluta confianza. Este documento fue emitido hace más de 300 años por los antepasados de la familia Alvarado. Garantiza la propiedad exclusiva de una enorme extensión de terreno y de todos los recursos minerales existentes bajo ella. Los inversores intercambiaron miradas emocionadas. Las cifras eran impresionantes. El valor estimado superaba los 250 millones de dólares. Don Alejandro escuchaba atentamente. Por primera vez durante toda la reunión parecía ilusionado. Esperanzado. Aquella tierra había pertenecido a su familia siglos atrás. Recuperarla significaría mucho más que dinero. Sería recuperar parte de su historia. Parte de sus raíces. Eduardo sonrió al notar el efecto de sus palabras. Sabía exactamente qué decir. Sabía exactamente cuándo decirlo. Era un vendedor extraordinario. Y precisamente por eso resultaba tan peligroso. Mientras todos permanecían concentrados en la presentación, Sofía seguía estudiando el documento. Algo no encajaba. No sabía exactamente qué era. Todavía no. Pero la sensación se hacía cada vez más fuerte. Su bisabuelo siempre decía que la intuición era importante. No porque fuera magia, sino porque el cerebro detecta detalles incluso antes de comprenderlos completamente. Sofía observó el pergamino. Luego el sello. Luego la tinta. Después volvió a mirar el pergamino. Y de repente sintió un pequeño nudo en el estómago. Aquello no parecía auténtico. Lucía regresó a la mesa con una bandeja de café recién preparado. Sirvió las tazas en silencio. Intentando no interrumpir. Intentando no llamar la atención. Uno de los inversores levantó una mano con impaciencia. Ten cuidado. Lucía se detuvo. Sí, señor. Ese documento vale más que toda tu vida. La frase cayó sobre la sala como una bofetada. Lucía bajó la mirada. Lo siento. Sofía apretó los dientes. Sintió una oleada de rabia. No por ella. Por su madre. Porque conocía todo lo que había sacrificado. Las largas jornadas. Las noches sin dormir. Los cumpleaños trabajando. Las veces que fingía estar bien para que Sofía no se preocupara. Y aquel hombre acababa de reducir toda una vida de esfuerzo a una frase cruel. Pero Lucía siguió trabajando. Como siempre. En silencio. Sofía volvió a mirar el pergamino. Y entonces recordó algo. Una página concreta del diario de Miguel. Una lección sobre documentos históricos. Sobre tinta. Sobre pergaminos. Sobre falsificaciones. Abrió discretamente el viejo diario. Pasó varias páginas. Buscó una anotación. Y la encontró. Sus ojos comenzaron a moverse rápidamente por el texto. Mientras tanto, Eduardo continuaba su presentación. Una vez firmado el acuerdo, podremos iniciar inmediatamente la explotación de los recursos minerales. Los inversores asentían. Algunos ya sonreían. Otros calculaban beneficios mentalmente. La codicia comenzaba a llenar la sala. Don Alejandro tomó lentamente una elegante pluma dorada. Era el momento decisivo. Todo estaba listo. Solo faltaba una firma. Una única firma. Sofía levantó la vista del diario. Volvió a observar el documento. Ahora estaba completamente segura. La tinta era incorrecta. El color era demasiado oscuro. Demasiado uniforme. Demasiado moderno. La tinta auténtica de aquella época debía presentar otro aspecto. Había estudiado decenas de ejemplos con Miguel. Y aquella no era una de ellas.
Su corazón comenzó a acelerarse. Miró a su madre. Lucía seguía sirviendo café. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Nadie la tenía. Solo Sofía. Solo ella. Y eso la aterraba. Porque sabía exactamente lo que significaba. Si tenía razón, toda la operación era una estafa. 250 millones de dólares. Basados en una mentira. Miró nuevamente a Eduardo. Por primera vez observó algo que antes había pasado por alto. La sonrisa. Era demasiado perfecta. Demasiado calculada. Demasiado segura. Como la sonrisa de alguien que ya sabe cuál será el resultado. Como la sonrisa de alguien que cree haber ganado. Sofía tragó saliva. ¿Qué debía hacer? Era solo una niña. Nadie la escucharía. Nadie. Además, aquellos hombres ya habían dejado claro lo que pensaban de ella. Para ellos no era más que la hija de la empleada doméstica. Nada más. Recordó otra frase escrita por Miguel. La verdad tiene una voz tranquila. Pero en una habitación llena de mentiras, termina siendo el sonido más fuerte. Sus dedos temblaron ligeramente. Intentó dar un paso adelante. Pero se detuvo. Tenía miedo. Mucho miedo. Don Alejandro acercó la pluma al contrato. Los inversores observaban expectantes. Eduardo apenas podía ocultar la satisfacción. Todo estaba a segundos de completarse. Sofía sabía que el tiempo se agotaba. Si esperaba demasiado, sería demasiado tarde. Intentó hablar. Pero las palabras no salieron. Solo un leve susurro. Nadie la escuchó. La punta de la pluma tocó el papel. Y entonces ocurrió. Sin querer. Su brazo golpeó una pequeña mesa auxiliar. Un vaso vacío comenzó a tambalearse. Sofía intentó atraparlo. Demasiado tarde. El cristal cayó. Y se hizo añicos contra el suelo de mármol. El estruendo resonó por toda la sala. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas giraron inmediatamente hacia ella. El corazón de Sofía pareció detenerse. Eduardo fue el primero en reaccionar. Su rostro se transformó. La amabilidad desapareció. La máscara cayó. ¿Qué significa esto? Gritó furioso. Lucía corrió inmediatamente hacia su hija. Lo siento muchísimo, señor. De verdad lo siento. Sofía, ven conmigo ahora mismo. Los inversores comenzaron a protestar. Increíble. Qué falta de respeto. Saquen a la niña. Don Alejandro seguía sentado. Observando. Sin decir nada. La pluma permanecía suspendida sobre el contrato. Todavía sin firmar. Todavía. Sofía sabía que tenía una única oportunidad. Una sola. ¿Y si no hablaba ahora? Nadie volvería a escucharla jamás. Respiró profundamente. Miró directamente a don Alejandro. Y abrió la boca. La sala quedó completamente inmóvil. Ni una sola persona habló. Ni una sola persona respiró con normalidad. Todos observaban a la pequeña Sofía Navarro. La hija de la empleada doméstica. La niña que acababa de interrumpir una operación de 250 millones de dólares. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Sofía, por favor. Su voz temblaba. Ven conmigo ahora mismo. Pero Sofía no se movió. Sus ojos permanecían fijos en don Alejandro. Y cuando habló, lo hizo en un perfecto árabe clásico. No era el árabe moderno que se escucha en la televisión. Era un árabe elegante. Académico. La lengua de antiguos manuscritos y estudiosos. La lengua que Miguel Navarro le había enseñado pacientemente durante años. Las palabras flotaron en el aire. Claras. Firmes. Imposibles. Es una falsificación. El silencio que siguió fue absoluto. Mucho más profundo que cualquier silencio anterior. Los inversores no entendieron las palabras. Pero comprendieron el tono. Comprendieron la certeza. Comprendieron que algo acababa de cambiar. Por completo. Eduardo Salazar fue incapaz de ocultarlo. Durante apenas un segundo. Solo uno. El miedo apareció en sus ojos. Puro. Brutal. Instintivo. Y Sofía lo vio. Don Alejandro también. Lucía quedó paralizada. No entendía lo que su hija había dicho. Ni siquiera sabía que hablaba árabe. La observaba como si fuera una desconocida. Como si estuviera viendo a otra persona. Una persona completamente diferente. Don Alejandro levantó lentamente la cabeza. La sorpresa había desaparecido. Ahora había algo más. Interés. Un interés intenso. Peligroso. ¿Qué has dicho? Preguntó lentamente. Esta vez en español.
Pero sus ojos seguían exigiendo la misma respuesta. Eduardo reaccionó inmediatamente. Una tontería. Su voz sonó demasiado rápida. Demasiado nerviosa. Un truco. Alguna frase que habrá aprendido por internet. Es una niña. No sabe lo que está diciendo. Intentó reír. Pero nadie lo acompañó. Porque la risa sonó falsa. Forzada. Desesperada. Lucía tomó suavemente el brazo de Sofía. Por favor, vamos. Sofía negó con la cabeza. No podía marcharse. No después de haber llegado tan lejos. No después de haber visto lo que había visto. Miró nuevamente a don Alejandro. Y habló esta vez en español. Dije que es falso. La frase cayó como una piedra. Los inversores comenzaron a intercambiar miradas. Algunos parecían molestos. Otros confundidos. Otros simplemente intrigados. Eduardo dio un paso adelante. Esto es absurdo. ¿Vamos a permitir que una niña destruya una operación histórica? Don Alejandro no respondió. Continuó observando a Sofía. Algo en ella le impedía ignorarla. Tal vez era la seguridad. Tal vez era la ausencia total de miedo. Tal vez era la manera en que sostenía aquel viejo diario contra el pecho. Fuera lo que fuese, lo obligaba a escuchar. ¿Por qué dices que es falso? Preguntó finalmente. La voz de Sofía no tembló. Porque lo es. Eduardo soltó una carcajada seca. Extraordinario. Una experta de 10 años. Quizá también sea arqueóloga. Algunos hombres sonrieron nerviosamente. Pero nadie parecía realmente convencido. Porque el propio Eduardo parecía demasiado alterado. Y eso resultaba sospechoso. Don Alejandro apoyó lentamente la pluma sobre la mesa. No iba a afirmar. Todavía no. Explícalo. Dijo simplemente. Eduardo se quedó inmóvil. ¿Qué? Explícalo. Si haces una acusación tan grave, tendrás que demostrarla. La tensión se volvió insoportable. Lucía sintió que estaba a punto de desmayarse. Sofía avanzó lentamente hacia la mesa. Sus zapatos apenas producían sonido sobre la alfombra persa. Cada paso parecía imposible. Los hombres la observaban como si estuvieran viendo algo irreal. Cuando llegó al borde de la mesa apenas podía asomar la cabeza por encima de la superficie. Era tan pequeña. Y sin embargo toda la sala estaba pendiente de ella. Don Alejandro apoyó los brazos sobre la mesa. Te escuchamos. Sofía colocó cuidadosamente el diario de Miguel sobre la madera. Después señaló el pergamino. No hace falta ser mayor para ver la verdad. Solo hay que saber dónde mirar. Los presentes guardaron silencio. Incluso Eduardo. El pergamino parece antiguo. Pero no lo es. Los inversores fruncieron el ceño. Sofía continuó. Los pergaminos auténticos de esa época eran irregulares. Estaban hechos a mano. Tenían zonas más finas. Pequeñas imperfecciones. Este es demasiado perfecto. Demasiado uniforme. Como si hubiera sido fabricado con técnicas modernas. Eduardo sonrió con desprecio. Increíble. Ahora resulta que también es especialista en pergaminos. Sofía lo ignoró completamente. Y eso lo enfureció aún más. Además, la tinta es incorrecta. Ahora sí. Varias personas comenzaron a prestar verdadera atención. La tinta utilizada hace siglos envejecía de forma diferente. Oxidaba el papel. Lo quemaba lentamente. Creaba una especie de halo marrón alrededor de las letras. Esta tinta no presenta ninguna de esas características. Parece moderna. Demasiado moderna. Kareem Ortega, uno de los asesores de don Alejandro, se inclinó ligeramente sobre el documento. Por primera vez observó la tinta con atención. Muy poca gente lo notó. Pero Sofía sí. Y supo que empezaban a escucharla. De verdad. Eduardo ya no sonreía. Ridículo. Absolutamente ridículo. Sofía abrió el diario. Pasó varias páginas. Y señaló una anotación escrita décadas atrás por Miguel Navarro. Mi bisabuelo dedicó su vida a estudiar documentos históricos. Me enseñó cómo detectar falsificaciones. Me enseñó que los falsificadores suelen cometer un error. Solo uno. Pero siempre lo hacen. Don Alejandro observó alternativamente a la niña, al diario y al pergamino. La firma seguía sin aparecer. Y por primera vez, empezaba a preguntarse si aquella niña podía tener razón. La sala permanecía en silencio. Nadie parecía recordar ya los millones de dólares que estaban en juego. Toda la atención estaba concentrada en una sola persona. Una niña de 10 años. Sofía Navarro.
Y eso era precisamente lo que más aterraba a Eduardo Salazar. Porque cuanto más hablaba la niña, más atención recibía. Y cuanto más atención recibía, más cerca estaba la verdad. Don Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa. Su expresión había cambiado completamente. Ya no parecía un hombre emocionado por una oportunidad de negocio. Ahora parecía un juez escuchando un testimonio. Continúa, dijo tranquilamente. Sofía asintió. Después señaló el sello rojo situado al final del pergamino. El error más grande está aquí. Todos dirigieron inmediatamente la mirada hacia el sello. Era hermoso, complejo, impresionante. Precisamente por eso nadie lo había cuestionado. ¿Qué tiene de malo?, preguntó Javier Ortega. Sofía señaló una pequeña inscripción árabe situada bajo el escudo familiar. La escritura. Eduardo soltó una risa forzada. ¿Ahora también eres experta en caligrafía? Sofía volvió a ignorarlo. Aquello comenzaba a desesperarlo. Esta inscripción utiliza un punto sobre una letra concreta. Se inclinó ligeramente sobre el documento. Ese punto no debería existir. La sala permaneció inmóvil. Los inversores intercambiaron miradas confundidas. ¿Qué significa eso?, preguntó uno de ellos. Sofía abrió nuevamente el diario de Miguel. Pasó varias páginas. Y encontró exactamente lo que buscaba. Durante aquella época, en esta región, los escribas utilizaban una variante diferente de la escritura cúfica. Mostró una ilustración dibujada por su bisabuelo. La letra no llevaba un punto. Utilizaba otro símbolo completamente distinto. Javier Ortega se inclinó aún más cerca. Ahora parecía realmente interesado. ¿Está segura? Sí. La respuesta llegó sin vacilar. La normalización de ese punto ocurrió casi 100 años después. Quien hizo este documento conocía la escritura antigua, pero no la conocía lo suficiente. El silencio se hizo todavía más profundo. Los inversores comenzaron a observar el sello con otros ojos. Por primera vez. Con dudas. Y la duda es el peor enemigo de cualquier estafador. Eduardo lo sabía. Por eso comenzó a perder el control. «Esto es absurdo», exclamó. «Estamos escuchando a una niña. Una niña. ¿De verdad vamos a detener una operación de 250 millones de dólares por una historia inventada?» Nadie respondió. Porque el problema ya no era Sofía. El problema era él. Su nerviosismo. Su agresividad. Su desesperación. Todo aquello empezaba a parecer sospechoso. Don Alejandro no apartó la mirada del documento. «Javier». «Sí, señor». «Traiga una lupa. Y mis gafas de lectura». El corazón de Eduardo pareció detenerse. Durante apenas un segundo. Pero Sofía lo vio. Y don Alejandro también. Javier salió inmediatamente de la sala. Nadie habló. Nadie se movió. Solo se escuchaba el aire acondicionado. Y la respiración nerviosa de algunos inversores. Lucía observaba todo desde la distancia. Todavía no entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Pero empezaba a comprender una cosa. Su hija no estaba improvisando. Sabía exactamente de lo que hablaba. Y eso la llenaba simultáneamente de orgullo y de miedo. Minutos después Javier regresó. Traía unas gafas de lectura de montura dorada. Y una pesada lupa antigua. Las colocó cuidadosamente frente a don Alejandro. El multimillonario se puso las gafas. Tomó la lupa. Y comenzó a examinar el documento. Primero el pergamino. Después la tinta. Después el sello. Durante largos minutos nadie se atrevió a interrumpirlo. La tensión era insoportable. Eduardo permanecía inmóvil. Pero pequeñas gotas de sudor comenzaban a aparecer en su frente. Uno de los inversores lo observó. Y se alejó discretamente un paso. Luego otro. Y otro más. Como si quisiera tomar distancia. Como si ya no estuviera seguro de querer asociarse con él. Don Alejandro seguía examinando el sello. Una vez. 2 veces. 3 veces. Y entonces, su expresión cambió. Muy ligeramente. Pero lo suficiente. Lo suficiente para que Sofía supiera que había encontrado algo. Lo suficiente para que Eduardo sintiera pánico. Pánico auténtico. Don Alejandro levantó lentamente la cabeza. Miró a Sofía. Después miró a Eduardo. Y por primera vez desde el inicio de la reunión, sus ojos se volvieron fríos. Muy fríos. Javier. Dijo lentamente. Sí, señor. Quiero hablar con el profesor Omar Benavides. Ahora mismo. Varias personas se quedaron inmóviles.
Porque Omar Benavides era considerado una de las mayores autoridades europeas en manuscritos históricos. Si él revisaba el documento, la verdad quedaría al descubierto. Y Eduardo Salazar lo sabía mejor que nadie. Su rostro comenzó a perder color. Porque acababa de comprender algo terrible. La firma ya no importaba. El dinero ya no importaba. El control de la situación acababa de escapar de sus manos. El color desapareció lentamente del rostro de Eduardo Salazar. Por primera vez desde que había entrado en el ático, parecía un hombre atrapado. No un hombre poderoso. No un negociador brillante. No un experto capaz de convencer a cualquiera. Simplemente un hombre que acababa de perder el control. Javier Ortega ya estaba marcando el número del profesor Omar Benavides. Mientras tanto, el silencio dominaba la sala. Nadie parecía interesado en el contrato. Nadie hablaba de inversiones. Nadie hablaba de beneficios. Todos observaban a Eduardo. Y eso era exactamente lo que él menos deseaba. Don Alejandro seguía sentado frente al documento. La lupa descansaba sobre la mesa. Sus dedos permanecían inmóviles junto a la pluma que había estado a punto de utilizar. Apenas unos minutos antes iba a firmar. Ahora ya no parecía tener ninguna prisa. El profesor Benavides atenderá en unos minutos, informó Javier. Don Alejandro asintió. Perfecto. Eduardo intentó recuperar la compostura. Se aclaró la garganta. Alejandro, todo esto es innecesario. Estamos retrasando una operación histórica por las ocurrencias de una niña. Nadie respondió. Aquello resultó mucho más incómodo que cualquier discusión. Eduardo observó a los inversores. Buscando apoyo. Buscando complicidad. No encontró ninguna. Los hombres que antes sonreían ahora parecían prudentes. Distantes. Incluso desconfiados. Porque los inversores profesionales entienden una regla muy simple. Cuando alguien se pone nervioso al verificar información, normalmente tiene motivos para ponerse nervioso. Sofía permanecía junto a su madre. No sonreía. No parecía orgullosa. Simplemente esperaba. Lucía seguía intentando comprender cómo había llegado hasta allí aquella situación. Miró a su hija. Después al documento. Después a don Alejandro. Y por primera vez recordó algo. Muchos años atrás, cuando Miguel Navarro aún vivía. Las largas tardes en las que Sofía permanecía sentada junto a él mientras estudiaba manuscritos antiguos. Las horas que pasaban hablando de historia. De idiomas. De símbolos. Ella siempre había pensado que era solo un pasatiempo. Ahora comenzaba a entender que no lo era. El teléfono sonó. Javier activó el altavoz. ¿Profesor Benavides? Sí, soy yo. La voz grave del académico llenó la sala. Profesor, disculpe la urgencia. Tenemos un documento histórico que necesita una revisión inmediata. ¿De qué tipo de documento hablamos? Don Alejandro tomó la palabra. Un manuscrito árabe atribuido a mi familia. Existe una posible duda sobre su autenticidad. Hubo unos segundos de silencio. ¿Pueden enviarme fotografías detalladas? Por supuesto. Javier comenzó a tomar imágenes de alta resolución. Fotografió el pergamino. La tinta. Las firmas. El sello. Todo. Las imágenes fueron enviadas inmediatamente. Y comenzó la espera. Los siguientes 10 minutos parecieron una eternidad. Nadie se movía. Nadie hablaba demasiado. Los inversores murmuraban entre ellos. Lucía sostenía la mano de Sofía. Eduardo intentaba aparentar tranquilidad. Pero cada vez resultaba más evidente que estaba fallando. Su pie golpeaba el suelo constantemente. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Y cada pocos segundos miraba hacia la puerta. Como si quisiera marcharse. Finalmente el teléfono volvió a sonar. Toda la sala se tensó. Profesor Benavides. Dijo Javier. Estamos escuchando. La respuesta llegó inmediatamente. He revisado las fotografías. Y debo decir algo muy importante. Nadie respiró. El documento no es auténtico. El silencio fue absoluto. Total. Brutal. La frase pareció congelar la habitación. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie reaccionó. Durante varios segundos. Hasta que el profesor continuó. La niña tenía razón. La tinta pertenece a un periodo mucho más reciente. La caligrafía contiene errores históricos imposibles de encontrar en un documento original. Y el sello fue reproducido utilizando referencias modernas. No existe ninguna duda razonable. Se trata de una falsificación. Las palabras golpearon la sala como una explosión.
Un inversor se levantó inmediatamente. Otro cerró su carpeta. Un tercero comenzó a hacer llamadas. La reunión acababa de derrumbarse. 250 millones de dólares desaparecieron en cuestión de segundos. Don Alejandro permaneció inmóvil, mirando el documento, mirando después a Eduardo. Y finalmente a Sofía. Gracias, profesor, dijo con calma. La llamada terminó. Entonces giró lentamente la cabeza hacia Eduardo. La temperatura de la sala pareció descender varios grados. ¿Quieres explicarme algo? La voz fue tranquila, pero resultó mucho más intimidante que cualquier grito. Eduardo abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. No encontró palabras, porque ya no quedaba ninguna mentira capaz de salvarlo. Eduardo abrió la boca. La cerró. Volvió a intentarlo. Nada. Las palabras habían desaparecido, porque ya no existía ninguna explicación capaz de reparar el desastre. Los inversores observaban en silencio. La confianza había desaparecido. Y en el mundo de los grandes negocios, cuando la confianza desaparece, todo desaparece con ella. Don Alejandro permanecía sentado, inmóvil. Su expresión era imposible de leer. Aquello resultaba aún más inquietante, porque nadie sabía qué estaba pensando. Ni siquiera Eduardo. Alejandro, comenzó finalmente. ¿Puedo explicarlo? Don Alejandro levantó una mano. No. Aquella única palabra bastó para detenerlo. Quiero la verdad. Nada más. El silencio volvió a instalarse. Eduardo tragó saliva. Miró hacia los inversores. Nadie acudió en su ayuda. Miró hacia Javier. Tampoco. Estaba solo. Completamente solo. Por primera vez desde el inicio de la reunión comprendió que había perdido. De verdad. Bajó lentamente la cabeza. El documento no era mío. Varios inversores intercambiaron miradas. ¿Qué significa eso?, preguntó uno de ellos. Eduardo exhaló lentamente. Como alguien que sabe que ya no tiene sentido seguir ocultando nada. Hace 8 meses conocí a un intermediario en Marruecos. Me mostró el pergamino. Aseguró que era auténtico. Dijo que podía conseguir compradores. Dijo que valía una fortuna. Don Alejandro no apartó la vista. Y decidiste venderlo igualmente. Eduardo permaneció callado. Aquello ya era una respuesta. ¿Sabías que era falso?, preguntó Javier. La pregunta quedó suspendida en el aire. Eduardo tardó varios segundos en responder. Demasiados. Tenía sospechas. La sala entera reaccionó. Algunos inversores cerraron los ojos. Otros negaron lentamente con la cabeza. Porque aquello significaba exactamente lo que todos pensaban. Si lo sabía. O al menos sospechaba lo suficiente. Y aún así continuó. 250 millones de dólares. Murmuró uno de los inversores. Ibas a vender una falsificación por 250 millones. Eduardo bajó la mirada. No respondió. No podía hacerlo. Don Alejandro permaneció inmóvil. Pero algo en sus ojos cambió. No era ira. No era rabia. Era decepción. Y la decepción suele ser mucho peor. Confiaba en ti, dijo finalmente. Aquella frase golpeó más fuerte que cualquier acusación. Eduardo cerró los ojos. Porque sabía que era verdad. Habían trabajado juntos durante años. Compartido proyectos. Negocios. Inversiones. Y ahora todo había terminado. Por una mentira. Por avaricia. Por orgullo. Los inversores comenzaron a recoger sus documentos. Algunos se marchaban. Otros realizaban llamadas. La reunión había terminado. Definitivamente. Mientras tanto, Sofía seguía junto a su madre. Observando. Intentando comprender todo lo que estaba ocurriendo. Lucía todavía parecía aturdida. ¿Cómo sabías todo eso?, susurró. Sofía sonrió tímidamente. Miguel me lo enseñó. Lucía sintió un nudo en la garganta. Pensó en su abuelo. Pensó en todas aquellas tardes. Pensó en cómo muchos habían considerado inútiles aquellas lecciones. Y ahora acababan de evitar una estafa gigantesca. Don Alejandro escuchó la conversación. Lentamente se levantó de la silla. La sala quedó en silencio otra vez. Caminó alrededor de la mesa. Pasó junto a los inversores. Pasó junto a Javier. Hasta detenerse frente a Sofía. La niña levantó la vista. Era la primera vez que el multimillonario estaba tan cerca. Durante unos segundos ninguno habló. Después don Alejandro sonrió. Una sonrisa pequeña. Sincera. La primera sonrisa auténtica de toda la tarde.
Me has salvado de cometer el peor error financiero de mi vida. Sofía no supo qué responder. Porque seguía siendo una niña. Y seguía sintiéndose como una niña. Solo dije la verdad. Respondió finalmente. Don Alejandro observó el viejo diario. Y tu bisabuelo te enseñó muy bien. Sofía asintió. El multimillonario permaneció pensativo varios segundos. Después miró a Lucía. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para mi empresa? Lucía parpadeó. 6 años, señor. ¿Y nunca me dijeron que su hija era capaz de hacer algo así? Lucía sonrió nerviosamente. Porque yo tampoco sabía que era capaz de hacerlo. Aquella respuesta provocó algunas risas. Por primera vez desde el descubrimiento de la estafa, la tensión comenzó a desaparecer. Pero don Alejandro seguía pensando. Y cuanto más pensaba, más sorprendido estaba. Porque una niña de 10 años había visto algo que decenas de empresarios, abogados y asesores no habían detectado. Y eso decía mucho sobre la niña. Pero también decía mucho sobre los adultos. Don Alejandro permaneció varios segundos observando a Sofía. La reunión había terminado. Los contratos seguían sobre la mesa. Los inversores continuaban abandonando la sala. Y sin embargo, toda su atención estaba concentrada en aquella niña. Porque algo no dejaba de darle vueltas en la cabeza. ¿Cómo era posible que ella hubiera visto lo que todos los demás pasaron por alto? Durante décadas había trabajado con abogados, historiadores, asesores financieros y expertos internacionales. Había pagado millones en consultorías. Y aún así, una niña de 10 años había detectado la mentira en cuestión de minutos. Aquello era extraordinario. ¿Cuántos años tienes? Preguntó. 10. ¿Y estudias árabe desde hace mucho? Sofía miró el diario. Desde que tenía 5 años. Don Alejandro arqueó una ceja. ¿5? Mi bisabuelo decía que los idiomas son puertas. Si aprendes suficientes, puedes entrar en casi cualquier historia. Aquella respuesta provocó otra sonrisa. Incluso Javier soltó una pequeña carcajada. Pero don Alejandro no se estaba riendo. Porque estaba impresionado. Muy impresionado. ¿Y todavía conservas todas sus notas? Sofía asintió. Todas. ¿Las estudias? Cada día. La respuesta llegó tan rápido que nadie dudó de ella. Lucía observó a su hija con lágrimas en los ojos. Durante años había visto a Sofía quedarse despierta leyendo aquellas páginas. Había visto cómo copiaba símbolos. Cómo traducía textos. Cómo hacía preguntas imposibles para una niña de su edad. Y muchas veces se había preguntado si todo aquello serviría de algo. Ahora tenía la respuesta delante. Mientras tanto, Eduardo permanecía solo al otro extremo de la sala. Nadie hablaba con él. Nadie se acercaba. Nadie quería ser asociado con él. Aquello resultaba casi más doloroso que perder el dinero. Porque acababa de perder algo mucho más difícil de recuperar. Su reputación. Y en su mundo, la reputación lo era todo. Observó a Sofía. Y durante un instante sintió algo extraño. No rabia. No odio. Vergüenza. Porque una niña había demostrado más honestidad que él. Y lo había hecho delante de todos. Don Alejandro volvió a dirigirse a Lucía. ¿Su marido también era lingüista? Lucía negó suavemente. No, señor. Mi abuelo era el experto. Yo apenas aprendí algunas cosas. Pero Sofía heredó su pasión. Don Alejandro observó nuevamente el diario. Las páginas estaban desgastadas. Las esquinas dobladas. Algunas cubiertas con pequeñas anotaciones hechas por una mano infantil. No parecía un objeto valioso. Y sin embargo acababa de salvar una fortuna. Aquello le recordó algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Las cosas más importantes rara vez son las más caras. Uno de los inversores que todavía permanecía allí se acercó lentamente. Señorita Sofía. La niña levantó la vista. Sí. ¿Cómo supo exactamente dónde buscar? Sofía pensó unos segundos. Porque los falsificadores intentan copiar las respuestas. Pero olvidan copiar las preguntas. El hombre parpadeó. ¿Qué significa eso? Sofía abrió el diario. Buscó una página. Y señaló una frase escrita por Miguel. Significa que una persona puede copiar una firma. Puede copiar una letra. Puede copiar un sello. Pero normalmente no entiende por qué existen. Y cuando no entiendes algo, terminas cometiendo errores. La sala volvió a quedarse en silencio. Porque la explicación era sencilla. Pero brillante. Don Alejandro sonrió. Aquella niña poseía algo que no podía comprarse. Curiosidad.
Y la curiosidad bien utilizada vale más que muchos títulos. Pasaron varios minutos. La mayoría de los invitados ya se había marchado. Solo quedaban unas pocas personas. El personal. Javier. Algunos asesores. Y Sofía con su madre. Don Alejandro observó nuevamente el contrato. Luego tomó la pluma. Y la cerró cuidadosamente. Aquello llamó la atención de todos. Porque simbolizaba algo. El final definitivo de la operación. El final definitivo de la estafa. Después guardó el contrato en una carpeta. Y miró directamente a Sofía. Hay algo que me gustaría mostrarte. La niña pareció sorprendida. ¿A mí? Sí. Javier también levantó una ceja. Parecía igual de intrigado. Don Alejandro caminó hasta una gran estantería situada junto a la pared. Introdujo una llave. Abrió un compartimento oculto. Y extrajo una caja antigua de madera oscura. Todos observaron en silencio. La caja parecía muy vieja. Muy importante. Don Alejandro la llevó cuidadosamente hasta la mesa. Y la abrió. Dentro había varios documentos históricos. Mapas. Cartas. Manuscritos. Algunos con cientos de años de antigüedad. Sofía abrió los ojos. Nunca había visto algo semejante tan de cerca. Pertenecieron a mi familia durante generaciones. Explicó don Alejandro. Y llevo años intentando catalogarlos correctamente. Sofía observaba fascinada. Como si hubiera encontrado un tesoro. Porque para ella aquello era exactamente eso. Un tesoro. Y don Alejandro comenzó a comprender algo. Aquella niña no estaba impresionada por el dinero. No estaba impresionada por el ático. No estaba impresionada por el lujo. Lo que realmente la emocionaba era aprender. Y eso la hacía diferente. Muy diferente. Sofía observaba la caja como si acabara de descubrir un mundo nuevo. Con cuidado, casi con reverencia, acercó una mano a uno de los documentos. Pero se detuvo antes de tocarlo. Miguel siempre le había enseñado la misma regla. Los documentos antiguos no nos pertenecen. Nosotros solo somos sus guardianes temporales. Don Alejandro notó aquel gesto inmediatamente. Y sonrió. Porque la mayoría de los adultos no habría mostrado tanta prudencia. Puedes acercarte. Dijo suavemente. No pasa nada. Sofía avanzó unos pasos. Dentro de la caja había mapas marítimos antiguos, cartas comerciales, registros familiares y varios manuscritos escritos en distintos idiomas. Algunos estaban redactados en español antiguo. Otros en árabe. Incluso había fragmentos en latín. La niña apenas podía apartar la vista. ¿Son increíbles?, murmuró. Don Alejandro la observó atentamente. La mayoría de las personas solo ve papel viejo. Sofía negó inmediatamente. No. Son historias. Aquella respuesta provocó que Javier Ortega sonriera. Y también don Alejandro. Porque era exactamente la misma respuesta que habría dado un verdadero historiador. Tu bisabuelo estaría orgulloso. Dijo don Alejandro. Lucía bajó la mirada. Las lágrimas aparecieron otra vez. Porque sabía cuánto habría significado aquel momento para Miguel Navarro. Había dedicado toda su vida al estudio. Muchas veces sin reconocimiento. Muchas veces sin dinero. Muchas veces sin que nadie valorara realmente su trabajo. Y ahora su legado acababa de salvar una fortuna. A través de su bisnieta. Don Alejandro extrajo cuidadosamente un pequeño manuscrito. Era más antiguo que los demás. Su cubierta estaba desgastada por el tiempo. Las páginas tenían siglos de antigüedad. Este documento lleva años sin ser identificado correctamente. Explicó. Nadie ha conseguido determinar su origen exacto. Sofía observó la portada. Después la escritura. Después los márgenes. Su mente comenzó a trabajar inmediatamente. No intentaba impresionar a nadie. Simplemente era incapaz de evitarlo. Le fascinaba. ¿Puedo verlo?, preguntó. Por supuesto. Don Alejandro colocó el manuscrito frente a ella. La sala permaneció en silencio. Todos observaban. Sofía abrió cuidadosamente la primera página. Después la segunda. Y después la tercera. Pasaron varios minutos. Nadie la interrumpió. Finalmente levantó la vista. No creo que sea árabe. Don Alejandro arqueó una ceja. ¿No? No exactamente. Se parece. Pero hay diferencias. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué diferencias? Sofía señaló varios caracteres. Estas formas se parecen más a manuscritos andalusíes tardíos. La influencia árabe está ahí.
Pero también hay elementos castellanos muy antiguos. Como una mezcla. La sala volvió a quedarse en silencio. Porque aquello era exactamente lo que varios expertos habían sospechado durante años. Y la niña acababa de detectarlo en pocos minutos. Don Alejandro intercambió una mirada con Javier. Cada vez resultaba más difícil ocultar su asombro. Mientras tanto, Lucía observaba a su hija. Y por primera vez comprendió algo importante. Durante años había intentado protegerla. Intentado ofrecerle una vida tranquila. Intentado evitar que sufriera decepciones. Pero quizás había estado mirando las cosas de la forma equivocada. Quizás Sofía estaba destinada a algo mucho más grande. La tarde avanzó lentamente. Los últimos inversores abandonaron el ático. Los empleados comenzaron a recoger documentos. La reunión ya pertenecía al pasado. Pero nadie parecía tener prisa por marcharse. Porque todos sentían que habían presenciado algo extraordinario. Finalmente don Alejandro cerró la caja. La guardó nuevamente en el compartimento. Después se volvió hacia Sofía y Lucía. Quiero hacerles una propuesta. La sala quedó completamente inmóvil. Lucía parpadeó. ¿Una propuesta? Sí. Don Alejandro sonrió. Creo que el talento merece oportunidades. Sofía levantó la vista. Sin comprender todavía. Don Alejandro continuó. Conozco personas en universidades, academias y centros de investigación de toda Europa. Personas que dedican su vida a preservar la historia. Personas que valorarían enormemente una mente como la tuya. Lucía sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. Sofía también. No estoy hablando de hoy. Aclaró don Alejandro. Estoy hablando del futuro. De tu futuro. La niña permaneció en silencio. Porque jamás había imaginado algo así. Jamás. Y sin embargo, por primera vez parecía posible. Real. Alcanzable. Don Alejandro observó el viejo diario de Miguel. Y añadió. A veces una sola persona cambia una historia. Hoy tú cambiaste la nuestra. Pero sospecho que algún día cambiarás muchas más. Sofía bajó la mirada hacia el diario. Acarició suavemente la cubierta desgastada. Y sonrió. Porque en aquel momento sintió que Miguel estaba allí. De alguna manera. Observando. Y sintiéndose orgulloso. Aquella noche, cuando Sofía y Lucía regresaron a su pequeño apartamento, nada parecía diferente. Las mismas paredes. Los mismos muebles. La misma cocina diminuta. El mismo sofá desgastado. Y sin embargo, todo había cambiado. Porque por primera vez en muchos años, Lucía sentía algo que casi había olvidado. Esperanza. Mientras preparaba una cena sencilla, observó a su hija sentada junto a la mesa revisando nuevamente el diario de Miguel. Sofía parecía exactamente igual que siempre. La misma niña tranquila. La misma niña curiosa. La misma niña que hacía preguntas imposibles. Pero ahora Lucía la veía de otra manera. Ahora entendía que aquellas horas de estudio no eran simplemente un pasatiempo. Eran el inicio de algo mucho más grande. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. Sofía levantó la vista. En el abuelo Miguel. Lucía sonrió. Yo también. Durante unos segundos ambas permanecieron en silencio. ¿Crees que estaría feliz?, preguntó Sofía. Lucía sintió un nudo en la garganta. Creo que estaría orgullosísimo. Y era verdad. Porque Miguel siempre había repetido lo mismo. El conocimiento encuentra su momento. Aquella tarde, finalmente, había llegado ese momento. Mientras tanto, en el ático de Madrid, don Alejandro seguía trabajando. La mayoría de las luces ya estaban apagadas. Solo permanecía iluminado su despacho privado. Sobre la mesa descansaban los documentos de la estafa. Los informes. Las fotografías. Las pruebas. Y junto a ellos, una pequeña nota escrita a mano. El nombre de Sofía Navarro. Don Alejandro observó aquella nota durante varios minutos. No podía dejar de pensar en ella. Había conocido políticos, empresarios, académicos, millonarios. Pero muy pocas veces había conocido a alguien capaz de ver lo que todos los demás ignoraban. Y menos aún a los 10 años. Tomó el teléfono. Javier. La voz llegó casi inmediatamente. Sí, señor. Quiero que investigues algo. Por supuesto. Busca los mejores programas educativos relacionados con historia, lenguas antiguas y documentación histórica. España. Europa. Donde sea. Quiero toda la información. Javier guardó silencio unos segundos. Después sonrió. Ya imaginaba que diría algo así.
Don Alejandro también sonrió. Empieza mañana. Lo haré. La llamada terminó. Y por primera vez en mucho tiempo, don Alejandro sintió que aquel día había terminado mejor de lo que comenzó. Mucho mejor. Los días se convirtieron en semanas. Y las semanas en meses. La historia de la niña que había detenido una estafa multimillonaria comenzó a circular discretamente por ciertos círculos empresariales y académicos. No apareció en televisión. No se convirtió en una celebridad. Eso nunca le interesó. Pero las personas adecuadas escucharon la historia. Historiadores, profesores, investigadores, directores de programas educativos. Y todos hacían la misma pregunta. ¿Quién era aquella niña? Mientras tanto, Sofía seguía estudiando. Como siempre. Nada había cambiado en sus hábitos. Seguía leyendo el diario de Miguel. Seguía aprendiendo idiomas. Seguía haciendo preguntas. Seguía sintiendo la misma curiosidad. Porque no estudiaba para impresionar a nadie. Estudiaba porque le encantaba aprender. Y esa diferencia era importante. Muy importante. Un año después, una carta llegó al apartamento. Lucía encontró el sobre al regresar del trabajo. Llevaba varios sellos oficiales. Y el remitente de una prestigiosa institución académica. Su corazón comenzó a acelerarse. Esperó a que Sofía llegara de la escuela. Y juntas abrieron la carta. Las manos de Lucía temblaban. Las de Sofía también. Leyeron la primera línea. Después la segunda. Y después la tercera. Ninguna podía creerlo. Sofía había sido seleccionada para un programa especial de formación para jóvenes talentos históricos y lingüísticos. Beca completa. Materiales incluidos. Mentores especializados. Todo cubierto. Lucía se llevó una mano a la boca. Las lágrimas aparecieron inmediatamente. Porque sabía lo que significaba. Aquella oportunidad habría sido imposible para ellas. Completamente imposible. Pero ahora estaba allí. Real. Frente a ellas. Sofía observó el diario de Miguel. Y sonrió. Porque sabía exactamente quién había abierto aquella puerta. No había sido la suerte. No había sido el dinero. No había sido la influencia. Había sido el conocimiento. Y la verdad. Meses después, durante una ceremonia académica en Madrid, Sofía volvió a encontrarse con don Alejandro. La niña había crecido un poco. Parecía más segura. Más madura. Pero sus ojos seguían brillando exactamente igual cuando hablaba de historia. Don Alejandro la observó desde la distancia. Y sintió orgullo. No porque la hubiera ayudado. Sino porque había tenido el privilegio de conocerla antes que muchos otros. Cuando terminó el evento, Sofía se acercó a saludarlo. Señor Alvarado. Sofía. Qué alegría verte. Conversaron durante varios minutos. Después don Alejandro hizo una pregunta. La misma que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Si pudieras darle un mensaje al abuelo Miguel, ¿qué le dirías? Sofía permaneció pensativa. Después sonrió. Y respondió. Que sus historias siguen funcionando. Don Alejandro soltó una pequeña carcajada. Y asintió. Porque aquella respuesta era perfecta. La respuesta quedó suspendida en el aire. Que sus historias siguen funcionando. Don Alejandro sonrió lentamente. Porque entendió exactamente lo que Sofía quería decir. Miguel Navarro ya no estaba allí. Pero seguía enseñando. Seguía guiando. Seguía cambiando vidas. A través de sus palabras. A través de sus notas. A través de una niña que nunca dejó de escucharlo. La ceremonia continuó. Profesores. Investigadores. Académicos. Todos hablaban sobre proyectos, estudios y descubrimientos. Pero don Alejandro seguía pensando en aquella tarde de hacía un año. La tarde en que estuvo a segundos de cometer el peor error financiero de su vida. Y la tarde en que una niña tuvo el valor de decir la verdad cuando nadie quería escucharla. Con el paso del tiempo, Sofía continuó avanzando. Participó en programas educativos. Aprendió nuevos idiomas. Colaboró con investigadores especializados en documentos históricos. Y poco a poco comenzó a destacar. No porque buscara reconocimiento, sino porque amaba aprender. Esa era la diferencia. Mientras muchas personas estudiaban para obtener prestigio, Sofía estudiaba por curiosidad. Mientras otros buscaban fama, ella buscaba respuestas. Y esa actitud la llevó mucho más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Lucía observaba todo aquello con emoción. Cada nuevo logro de su hija le recordaba algo importante. Los sacrificios habían valido la pena. Las horas extras.
las noches difíciles, los momentos de incertidumbre, todo. Porque el verdadero éxito no siempre llega de inmediato. A veces tarda años. A veces parece imposible. Pero cuando finalmente aparece, hace que todo el esfuerzo cobre sentido. Una tarde, varios años después, Sofía visitó la tumba de Miguel Navarro. Llevaba consigo el viejo diario. El mismo diario que había cambiado su vida. El mismo diario que había evitado una estafa multimillonaria. El mismo diario que había abierto puertas imposibles. Se sentó junto a la lápida. Abrió cuidadosamente las primeras páginas. Y comenzó a leer. Como había hecho cientos de veces. Quizás miles. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. El sol comenzaba a ocultarse. Y durante unos minutos todo pareció detenerse. Lo logramos, murmuró. No había nadie alrededor. Solo ella. Y los recuerdos. Tus historias siguen ayudando a la gente. Tal como dijiste. Una lágrima recorrió lentamente su mejilla. Pero estaba sonriendo. Porque no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de gratitud. Gratitud por las enseñanzas. Por el tiempo compartido. Por el conocimiento. Por el ejemplo. Cerró el diario. Lo sostuvo contra su pecho. Y contempló el horizonte. A veces una sola frase puede cambiar una vida. A veces una sola decisión puede cambiar un destino. Y a veces la persona que salva una fortuna de 250 millones de dólares no es un experto famoso. No es un empresario poderoso. No es un político. No es un abogado. A veces es simplemente una niña que tuvo el valor de decir la verdad. Porque la verdad no necesita ser fuerte. No necesita ser rica. No necesita ser importante. Solo necesita ser verdad. Y aquella tarde en Madrid, una niña de 10 años demostró exactamente eso. Don Alejandro recuperó su patrimonio. Los inversores evitaron una catástrofe. La estafa fue descubierta. La mentira fue derrotada. Pero el mayor triunfo no fue financiero. Fue humano. Porque una niña aprendió que su voz tenía valor. Una madre descubrió el verdadero alcance del talento de su hija. Y un viejo historiador, aunque ya no estuviera presente, dejó una huella que continuó cambiando el mundo. Esa es la razón por la que las historias importan. Porque algunas sobreviven a quienes las escribieron. Y siguen iluminando el camino para quienes vienen después.